Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jorge Manrique, yo soy coordinador de monitoreo remoto del programa de gestión de finanzas públicas GFP Subnacional. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por esta invitación, que a su vez va a tener voy a contar la experiencia en el monitoreo remoto de las áreas de conservación regional de la Amazonía peruana en este eje temático tan importante que es tecnología e innovación. Antes de iniciar, quiero contarles un poco sobre el programa. El programa GFP Subnacional es una iniciativa de la cooperación suiza e implementada por el Basel Institute on Governance. Venimos trabajando por más de 10 años en diferentes ejes temáticos, como por ejemplo inversión, planificación, recuperación de activos, y este año con el tema ambiental, específicamente denominado conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático. En este componente nosotros ayudamos y trabajamos en conjunto con 3 gobiernos regionales, los cuales son el Gobierno Regional San Martín, Loreto y Cusco, para poder conservar 9 ACRs en 2 temáticas importantes: vigilancia participativa y monitoreo remoto. Este último punto va a ser el foco de la presentación. Hablamos de 9 ACRs. En el mapa podemos ver el detalle de estas 9, empezando por la región San Martín, con el ACR Cordillera Escalera y Bosque de Sutemichoyo. Luego en la región Loreto, con las 4 ACRs implementadas: Alto Nanay, Maijuna Quichua, Ampillacu Apayacu, Comunal Tamsiacu Tahuayo. Y finalmente en la región Cusco, con 3 ACRs, Chuya Pirusaiwa, Choquequirao y Queros Conipata. Solo con un dato, estas 9 ACRs tienen un alcance del 70% del total de ACRs a nivel nacional, toda vez que son las más extensas, especialmente las de Loreto. Y esta cobertura representa también el 4% de la Amazonía peruana. Es decir, si nosotros conservamos estas 9 ACRs de manera eficiente, eficaz, estaríamos contribuyendo a poder contribuir con la Amazonía peruana. En ese sentido, nosotros empezamos a planificar cómo va a ser la intervención del monitoreo remoto, y que tenemos que tener en claro que este monitoreo permite detectar y actuar de forma oportuna ante amenazas antrópicas. Nos sentamos a poder identificar cuáles son las situaciones identificadas, las problemáticas, e identificamos 3. La primera es que existen alertas geoespaciales con poca precisión local, es decir, se generan alertas con una escala muy grande, pero no existen alertas identificadas para el ACR como tal. Segundo, hay una necesidad de poder priorizar las zonas críticas de las ACR. Nosotros, con la experiencia de las jefaturas, se vienen identificando la deforestación en ciertos puntos, pero digamos con el apoyo satelital se puede perfeccionar esta identificación como tal. Y finalmente, identificamos que existe la necesidad de poder generar un protocolo regional de monitoreo remoto que te permita cómo actuar e intervenir ante una alerta como tal. Ante ello, los resultados que nosotros esperamos es tener una alerta con precisión para las ACRs y su zona de influencia, así como promover la actualización de zonas críticas, y un tercer punto que es lograr implementar estos protocolos regionales de monitoreo remoto. Con ello identificado, con esta problemática, pasamos a poder planificar cómo vamos a intervenir en las 3 regiones. En primer lugar, tenemos la meta general, que es implementar un sistema de alertas tempranas de deforestación, pero la palabra sistema conlleva varios términos: asistencia técnica, software, hardware, conocimientos, entre otros. En ese sentido, iniciamos el año suscribiendo planes de acción regional con los gobiernos regionales para poder determinar las metas y actividades que vamos a tener que realizar de manera conjunta durante el año. Posterior a ello, se le brindó la asistencia técnica al personal especialista, guardaparques o colaboradores de la jefatura para poder fortalecer el tema del monitoreo remoto y cómo esto impacta en los estados de conservación finalmente que las jefaturas presentan. Ante ello, es importante mencionar que durante el primer trimestre empezamos con charlas técnicas,
algunos cursos dirigidos a los especialistas nuevamente, pero también fue importante la capacitación dirigida hacia las comunidades que están en la zona de influencia de las 9 ACR ya mencionadas. ¿Por qué? Porque ellos forman parte del sistema de vigilancia y control como tal. Es importante también mencionar que esta metodología aplicada fue también consensuada con el ente rector CERNAM, así como otras instituciones aliadas al programa. Como un tercer hito, y el cual también voy a dar mucho más detalle, es la construcción de una línea base de la deforestación, en el cual ya hemos culminado en este primer semestre. ¿Pero qué es una línea base de la deforestación? Es tener cuantificado cuánta deforestación existió durante un periodo de tiempo dentro de las 9 ACR como tal. En ese sentido, es importante también este punto para poder continuar con otros hitos de mayor relevancia, el cual es emitir una alerta temprana de deforestación y elaborar los protocolos ya mencionados. Y en el tema de alertas es importante identificar ello, toda vez de que no buscamos solamente generar información de un reporte como tal, sino buscamos impacto. ¿Qué es lo que queremos lograr con ello? ¿Cómo nos vamos a articular con otras instituciones para lograr que realmente esta información satelital que nosotros tenemos pueda verse en una actividad para prevenir o para contrarrestar la deforestación existente en las ACR como tal? Entonces, voy a poder detallar la construcción de la línea base, que es parte, digamos, de la ponencia, indicando las fases de las cuales hemos elaborado. En un primer lugar, voy a indicar que esta línea base se ha desarrollado con 24 años de deforestación, desde el 2001 hasta el 2024. Es decir, hemos revisado toda la deforestación existente, incluso antes de la declaración de establecimiento de alguna de las ACR como tal. Como hemos podido compartir en estas ponencias, he visto que muchas de ellas son muy jóvenes, tienen menos de 10 años incluso, pero nosotros, al tratar de ser data importante y relevante, hemos hecho este trabajo desde el año 2001 hasta el año 2024 como tal. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos a recopilar las alertas preexistentes desde que generan las instituciones públicas como privadas, así como también la recopilación de imágenes y el uso también de plataformas como Google Earth Engine, entre otros. Pasamos al procesamiento técnico, en el cual empezamos a validar, cuantificar, redimensionar la deforestación, adaptarla a una escala local como tal, para luego entrar a una etapa de validación con los actores regionales. Aquí rescato la ponencia del día de ayer de la jefatura de Boyum y de San Martín, en el cual también compartió que fue un trabajo conjunto revisar esta línea base y por ende dan también esa conformidad porque ellos están in situ. Y lo mismo pasa con las otras regiones. Finalmente, con esta información validada, ya pueden utilizarse para poder reestructurarla y articularlos en documentos de planificación para los patrullajes que ustedes estimen. Aquí les voy a explicar rápidamente el procesamiento técnico en imágenes. Miren, esta es una imagen plana del 2023 en una de las ACR como tal. Vemos que existe deforestación en el medio. Son 3 áreas. ¿Cómo nos llegan las alertas de deforestación que nosotros consultamos? Nos llega así. Es una poligonal cuadrada que si yo solamente utilizo sin analizar la información, podría decir de que toda esa zona es deforestada. Pero ustedes ven que no. Existen zonas de bosque que no tienen pérdida de cobertura. Entonces ahí también vemos que hay que tener mucho cuidado con el tema de las alertas que recibimos, ¿no? Estas alertas son propiamente, como el nombre dice, alertar, pero tiene que haber un trabajo para poder cuantificar, ¿sí? Y esta cuantificación hemos realizado nuevamente para 24 años de las 9 ACR como tal. Pero, ¿ahí nos quedamos? La respuesta es no. Seguimos avanzando.
Y este avance significó que por cada cuadrante ya redimensionado pueda ser clasificado por un tema de cuál ha sido la causal de la pérdida de la cobertura. Es decir, estas tres poligonales, actualmente la base de datos te indica cuánto fue deforestado, pero también te indica por qué fue deforestado. Y aquí les muestro imágenes reales que hemos encontrado dentro de las ACRs. No son imágenes que hemos sacado de algún manual o una guía. En un primer momento, por ejemplo, ese es un patrón de deforestación cuando la causal es de transporte, cuando se aperturan trochas. La segunda pertenece a agricultura, un poco poligonales más visibles, así como eventos climáticos que ya está relacionado a una pérdida natural como tal. Minería, incendios, entre otros. Entonces hemos utilizado información de diversas fuentes, de diversos satélites, especialmente los que tienen alta y mediana resolución, para poder darle esa precisión al trabajo. Mencionado ello, solamente hay que hablar de estadísticas encontradas. Ok, gracias. Dentro de la sumatoria de las 9 ACRs intervenidas, hemos podido identificar que existió una pérdida de cobertura acumulada de 9.419 hectáreas, pero no todas están relacionadas a actividades antrópicas. Existe una pérdida natural, digamos, por el tema de la geografía de la ACR como tal, ¿no? Que son, digamos, deslizamientos, vientos huracanados, entre otros. Pero también hemos identificado que existe un porcentaje de falsas alertas. Es decir, nos llega una alerta de deforestación, pero nosotros al analizarlo, finalmente vemos que no hay desbosque, ¿no? Entonces, a ese nivel de precisión hemos logrado, en un trabajo articulado, junto con las demás ACRs y las jefaturas de estas 3 regiones. Finalmente, el foco que es de interés. El 47% de la deforestación acumulada para 24 años de trabajo nos dan causales, en su mayoría, de agricultura, ganadería, transporte, otros que representan temas de hidrocarburos, energía, turismo, entre otros, que no tienen tanta representatividad. Finalmente, ese 47% en la parte inferior, vemos la clasificación por año, la pérdida. Y podemos ver algunos puntos. Por ejemplo, 2007, 2012, 2020, 2024, que la estadística saltó. Esto es importante no solamente porque generamos data para saber cuánto se deforestó, sino también podemos hacer investigación, cruzarla con otras variables. Por ejemplo, tengo una deforestación del 2020. Podemos asociarla con una variable, por ejemplo, que estuvo en una etapa de la pandemia, donde no hubo control, ¿no? Donde hubo una limitación y también por diversas fuentes se puede inferir de que ha habido, digamos, esa actividad ilegal. Pero también en el 2024, porque hubo el tema del fenómeno del Niño. Entonces tiene mucho sentido. No hubo lluvias en la Amazonía. Hubo también temas de incendios forestales. Entonces, podemos utilizar esta información y cruzarla con diferentes variables para poder generar información. Pero no solamente es ahí, sino también con esto ya podemos generar modelos predictivos. Es decir, esto lo vemos en estadística, pero también está en mapas. Podemos ver en qué zona nosotros podemos inferir de que va a haber una posible actividad antrópica de deforestación como tal. Esto también nos invita a la reflexión. Hace 2 días estuvimos participando y colaborando en el lanzamiento de la GeoApp con IDA, que nos decía, nosotros tenemos imágenes de alta resolución y tenemos un petabyte de imágenes satelitales que solamente el 27% se usa. Es decir, tenemos un poco más del 70% de datos que no son utilizados y que pueden fortalecer estadísticas como tal para hacer mejores trabajos y más complejos utilizando la tecnología satelital como tal. Finalmente, ¿qué es lo que nos espera como programa y como gobiernos regionales que están bajo nuestra intervención? Es ejecutar un curso especializado de monitoreo remoto, lo que les había mencionado, replicar estos modelos predictivos, fortalecer las capacidades al personal del GORE con temas de monitoreo, continuar con estas actividades y también continuar con las capacitaciones SIC en las comunidades dentro de las zonas de influencia. Aquí les comento que hubo 3
2 en Loreto, 1 en Cusco, y la próxima semana estamos en el sector Chunté para poder realizar una capacitación también en la zona de influencia como tal. Finalmente me queda mostrar tanto el equipo de trabajo de GFP, así como los especialistas, guardaparques y colaboradores de los gobiernos regionales, que podemos ver las escenas del trabajo conjunto, y sin su valioso apoyo, ninguna de esta información que hemos presentado ha podido ser posible. Entonces, un agradecimiento especial para ellos, y solamente me queda decir gracias por su atención. Este año estamos evaluando solicitudes de nuevos GORE a fin de incluirlos en la planificación del año 2026. Solo para poder resaltar que no solamente la intervención del programa es en ámbito ambiental, sino también tenemos en temas de presupuesto, de inversiones, hacemos acompañamiento en planificación, el tema de recuperación de activos y también el tema de integridad pública, ¿sí? Otra de las consultas es si es factible una capacitación virtual en monitoreo remoto a las demás ACRs. Esa es una pregunta muy interesante porque nosotros estamos coordinando con otras ONGs aliadas para ampliar esta frontera, para replicar esta experiencia con otras ACRs como tal y puedan también generar sus propias líneas bases como tal. Entonces, le podríamos recomendar de que puedan seguirnos en las páginas institucionales, tanto de GFP como de nuestras instituciones aliadas que vemos en pantalla, a fin de que puedan estar informados al respecto. Otra de la consulta es si contamos con un protocolo para la identificación de alertas tempranas en deforestación. Como lo había mencionado, es parte de un hito importante poder generar estos protocolos. Sin embargo, cuando hemos hecho la línea base, hemos identificado imágenes para poder fotointerpretar, que es importante también tenerlos en una guía o en un manual para que el personal, cuando desee realizar estas labores, pueda facilitarle el trabajo a poder realizar. Asimismo, también debemos coordinar con otras instituciones públicas para poder coordinar y atender esta alerta. Como nuevamente lo indico, sí es importante generar alertas, pero más importante es cómo reaccionamos ante ellas, con qué instituciones coordinamos y cómo podemos frenar esta actividad antrópica como tal. Una siguiente pregunta es, GFP, ¿qué está haciendo para que su data generada sea válida y usada por autoridades decisoras? Esta es una pregunta muy interesante porque en realidad, como también lo había mencionado en la presentación, nosotros hemos trabajado esto en conjunto con los gobiernos regionales, con las gerencias del ambiente o quien haga sus veces. Hemos coordinado ello. Entonces ellos tienen una validación y también una aceptación de la información trabajada de manera conjunta. Lo que esperamos es que esta data finalmente pueda interoperar con otros sistemas, puede ser con las IDAs regionales en un primer momento, y luego también compartir esta información con CERNAM, porque CERNAM también ha sido parte, digamos, de esta réplica de metodología como tal, en la cual se ha adaptado de ANP a ACR, y ellos también cuentan con plataformas. Entonces sería importante poder acondicionar esta data como un siguiente paso para que sea interoperable con otras plataformas del Estado. Finalmente, la última pregunta es: cuando realizan el redimensionamiento de los espacios deforestados, ¿consideran un buffer para los espacios que han sido deforestados por agricultura, proyectado ampliación de frontera agrícola? Entiendo que la pregunta va en cómo redimensionamos. Nosotros tenemos una fotografía, una imagen satelital de alta resolución, o puede ser una imagen de dron, que recepcionamos, y de acuerdo a lo identificado en un primer momento es que redimensionamos. Puede pasar en un siguiente periodo, por ejemplo puede ser un mes que sale otra alerta y puede ser que esa frontera agrícola se haya expandido. Entonces lo que nosotros hacemos es creamos otra poligonal para poder evidenciar que ha habido una afectación como tal. La idea es que finalmente con esta información que se utilice, los tomadores de decisiones puedan fortalecer sus actividades tanto de vigilancia y control, y dar una mejor priorización como tal, ¿no?, a lo que ya con mucho esfuerzo y con gran valor vienen haciendo como tal. Esas son todas las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias.